espero no decepcionarlos. Bueno, todos me conocen. No, no, mucho gusto, querida. Mucho gusto. Bueno, yo soy John Jairo Larto, yo soy el director clínico de la institución. ¿Vale? Los que no me conocen, ¿qué más les cuento? Que bueno, soy uno de los creadores del programa hace unos años, ya bastantes, y hemos creado todas estas formas de entender nuestra psique con el objetivo de que realmente en este lugar no solo nos tratemos como individuos y como familia, sino que nos formemos también, ¿de acuerdo? Pues bueno, una de mis formaciones en profundización es en farmacodinámica y farmacocinética. Yo no me formé en el país, me formé en Francia, en París específicamente. Y bueno, digamos que esto hace parte de las construcciones teóricas que hemos venido aquí consolidando y que son interesantes entenderlas porque cuando yo comprendo, accedo a otra conciencia. Cuando yo comprendo, la información no se queda solo en entender que en mí pasa algo, sino que reconozco que hay condiciones psíquicas que trascienden lo psíquico, que tienen que ver con mi estructura neurobiológica y que algunas cosas no son negociables en la vida en cuanto a la comprensión que yo tengo, en este caso, que es lo que vamos a ver hoy, del circuito de la recompensa. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo quiero empezar? Me siento todo apretado, pero no importa. Miren, el órgano más importante que tenemos es el cerebro. Gracias al cerebro, el resto de cosas que se dan en mi estructura neurobiológica funcionan. Es decir, ese señor es el comando. ¿Ah? Es quien manda la información, las órdenes, las maneras, las formas. Es aquí, en el cerebro. Yo espero explicarlo hoy de una manera muy simple, pero que lo podamos entender de manera muy clara. Resulta que nuestro cerebro funciona porque esta estructura le encantan los pasteles. Y voy a explicárselos de esa manera. ¿Qué son los pasteles? En términos teóricos, son neurotransmisores. ¿De acuerdo? Pero para efectos prácticos, lúdicos, comprensibles, le vamos a llamar pasteles. Existe una fábrica de pasteles muy importante, pero hoy les vamos a llamar a esa fábrica las monoaminas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las monoaminas? Son 3 pasteles fundamentales que por aquí los van a ir viendo. El pastel de la felicidad, el pastel del placer y el pastel de lo cognitivo, especialmente del aprendizaje. ¿Cómo se llaman esos pasteles? También llamados monoaminas. Serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es contarles una historia, ¿de acuerdo? En esta historia reconocemos que tenemos en nuestro tallo una pastelería, ¿de acuerdo? Y que de esa pastelería en la cual se producen los pasteles, esta pastelería es quien recibe la información, recibe como las comandas, no sé cómo llamarle, recibe los pedidos para que los pasteles, serotonina, dopamina y noradrenalina, se repartan a las diferentes partes del cerebro. ¿De acuerdo? Hay algo fundamental y es muy importante que lo entendamos hoy. Resulta que esa panadería sí depende de algo, depende de un lugar en donde se produce la harina para producir los pasteles. Y por eso cuando esa estructura no está en un buen funcionamiento, las funciones psíquicas tienen problemas. Ese lugar que queda por aquí se llama la tiroides. Entonces, para que lo entendamos de manera más práctica, es en la tiroides en donde se produce la harina para producir los pasteles. Por eso cuando usted está deprimido o ansioso, es importante hacerse una hormona tiroidea. Una cosa básica como eso. ¿Ah? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si la tiroides no funciona bien, muy probablemente la calidad de los pasteles va a ser defectuosa, deficiente, mala. Vamos claros hasta allí.
¿Listo? Eso era como un plus, un pequeño plus. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que esa estructura, ese tallo y unas estructuras que hay allí, área tegmental mental, pero no los quiero enredar, simplemente esa panadería necesita enviar pasteles enviar los pasteles, no sé si ahí está, si yo la voy a hacer más o menos, a una estructura fundamental, a la cual le llamamos aquí Las Vegas, ¿de acuerdo? ¿Por qué le vamos a llamar Las Vegas? Pues porque es el circuito de la recompensa, también conocido como a ver si me ayudan los profesionales, ¿se acuerdan el nombre o no? Locus cerudium, ¿de acuerdo? Pero este lugar, para efectos prácticos, le vamos a llamar Las Vegas, el casino, la discoteca, como le quieran llamar. Es decir, en este lugar es en donde el sujeto interpreta lo que es placentero y lo que no es. ¿Y cómo lo interpreta? Porque resulta que estos pasteles especialmente los de dopamina y serotonina, tienen que hacer este recorrido y comunicarse con Las Vegas. Y esa información llega a este lugar. ¿Qué es lo que yo quiero que comprendamos? Este cerebro está diseñado sistemáticamente para que a estos lugares, que son los mismos que ven ahí, lleguen 10 de dopamina y 10 de serotonina, no más. Para eso estamos codificados. Y si de pronto hay algo que me genera a mí demasiado placer, algo que me gusta muchísimo, una comida que me encanta, dormir, una película, hacer un deporte, estamos codificados para... Estoy haciendo ejemplos numéricos, no es que sean esos exactos, estoy dando simplemente ejemplos numéricos. Que suba a 15, perfecto. Que suba hasta 15. Que suba la recepción de neurotransmisión hasta 15. Estos son ejemplos numéricos, es decir, 15 pasteles de dopamina y serotonina. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una tendencia, especialmente cuando tenemos tendencias a buscar condiciones que generen placer. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos? Generamos en la panadería, neurológicamente le vamos a llamar hiperestimulación neurológica, estamos haciendo una hiperestimulación, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una sobrecarga de producción de pasteles. ¿Y por qué lo genero? Yo hiperestimulo cuando tengo una conducta que tenga tendencia dopaminérgica o consumo alguna sustancia que genere la activación e hiperestimulación de esa misma dopamina. ¿De acuerdo? ¿Me estoy haciendo entender hasta allí? ¿Vale? Entonces, resulta que a este lugar, cuando hago una hiperestimulación, cuando hago esta hiperestimulación, resulta que a Las Vegas ya no llegan 10 ni 15. Resulta que por cosas de la vida llegaron 100 de dopamina. Las Vegas, ese locus erudium, lo lee la información y dice, wow, ¿qué es esta belleza? Inmediatamente le comunica a un lugar que se llama la amígdala cerebral. No es la amígdala de acá, no es la amígdala cerebral, pero que para términos básicos le vamos a llamar la loca de la casa. Y le dice a la loca, oye, loca, mira esta belleza. Y la loca dice, ¿cómo? Esto es lo que yo necesito para satisfacerme siempre. Y la loca le comunica a un sistema y una estructura que es vecina, que el término real es el hipocampo, es una biblioteca emocional, ¿de acuerdo? Pero yo normalmente le llamo como la cajita del recuerdo, ¿cierto? Entonces, voy a voy a intentar hacer como una reconfiguración. Llega la información, llega la hiperestimulación dopaminérgica y muchas veces serotoninérgica a Las Vegas. Las Vegas se lo comunica a la loca. La loca le dice al hipocampo, grave, huevón, grave, grave porque esto es lo mejor del mundo. Y aunque, miren, alguien me preguntaba en estos días, ¿y eso pasa con el cutting placentero? Sí, porque cuando hay dolor genero endorfinas y dentro de las endorfinas genero
hiperestimulación dopaminérgica para solventar el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, este hipocampo graba, pero ojo, porque este hipocampo lo graba todo. Momento, situación, lugar, olor, personas, sensopercepción, lo graba todo, absolutamente todo. Y al grabarlo todo, está atento como circuito emocional, como biblioteca emocional, a que la amígdala le solicite la información grabada. Entonces pasaron unos días y la amígdala dice, pero ¿por qué no me han vuelto a mandar eso tan bueno? Y le dice, hipocampo, traiga el recuerdo. Trae el recuerdo. La loca lo asume emocionalmente. Le recuerda al circuito de la recompensa, al locus erudium, lo sucedido y le manda información inmediatamente al tallo, especialmente al área tegmental ventral y le dice, oye, que necesitamos otra vez la dopamina, que si no la manda, ella me descontrola, porque aquí entiendo las emociones. Y ella es experta en generarme miedo, tristeza, rabia, asco, las emociones primarias. ¿Ah? Y ella, su gran venganza con nosotros como humanos, es generarnos malestar cuando ella no accede a su deseo. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Lo vamos comprendiendo? Cuando yo reconozco esto, empiezo a entender que cuando tengo una tendencia a una adicción a una sustancia o a una adicción comportamental o a un trastorno de la alimentación o a una tendencia del cutting placentero, pues lo que yo estoy movilizando es el sistema límbico y que el sistema límbico crea un atrapamiento del circuito del placer, es decir, me atrapa, quedo verdaderamente atrapado como en una jaula y salir de allí es supremamente complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi sistema emocional y termino experimentando la vida desde la emoción, no desde la conciencia. ¿Vamos claros hasta acá? Sí. Ya voy para allá, ¿sí? Cuando yo entiendo este camino, reconozco que este sistema empieza primero a generar algo que se llama tolerancia. Es decir, la loca de la casa, dirá constantemente que los 100 ya no son suficientes y la próxima me pide 150 y la próxima me pide 200 y la próxima me pide 300. Por eso la conducta la incremento, la sustancia la incremento, dejo de comer más tiempo, me hago más cutting. Eso sucede. Se incrementa la conducta. Tengo esa tendencia para generar la satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy generando, ella se encarga de generar tolerancia. A ella no la llena nada. Y cada vez la llenará menos. Entonces creo tolerancia y en ese proceso de crear tolerancia para acceder a la misma sensación y a la misma sensopercepción que se los voy a explicar aquí en el tálamo, hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿sabes? Para llegar a la misma sensación, pues necesito incrementar los estadios de conducta o de sustancias. Y allí empiezo a crear dependencia. 3 tipos de dependencia: psicológica, física y social. Dependencia social. Simplemente tengo ciertas conductas cuando lo correlaciono con un grupo, pero no es que cuando esté solo me haga falta. Dependencia psicológica, cuando estoy atrapado desde mi circuito de la recompensa. Dependencia física, cuando ya tiene una implicación y tiene riesgo mi vida al no consumir una sustancia, especialmente benzodiazepinas, opioides y opioáceos, porque ya estoy tocando algo que se llama en mi cuerpo receptores mu. Y cuando toco receptor mu y toco algunos, y el mu, además de que toco receptores GABA, que son receptores muy importantes para la vida, especialmente el mu, es cuando yo empiezo a generar una dependencia física y se pone en riesgo mi vida. Porque, por ejemplo, deja de funcionar mi intestino si no le mando la sustancia. La gran mayoría de personas que mueren, que han tenido adicciones a opioides o opioáceos, mueren
porque se les generan ulceraciones gastrointestinales gravísimas y como el intestino no reacciona porque no hay sustancia, generan unos sangrados intestinales de una magnitud y mueren, pero mueren de verdad. ¿Ah? Así que no es un juego. Y hoy tenemos que empezar a entender que no es un juego. ¿Vale? Que por eso hay que empezar a reducir, que por eso hay que empezar a hacer ciertas cosas con ese tipo de consumo. ¿Queda claro este lado? Ahorita vamos a regresar. Resulta que a este lugar, a la prefrontalidad, recuerden, cerebro límbico, cerebro animal, el que compartimos con todos los animales. Claro, este cerebro, el de atrás, con este nacemos, el más primitivo de todos. Cerebro humano, la prefrontalidad, se termina de desarrollar entre los 28 y 30 años. Se compone de 4 grandes estructuras. Pero para ejemplos básicos no le voy a decir el área, dorso, lateral, no, porque los enredo. Vamos a darles nombres sencillos. ¿Qué nombre? Al primero, al que está más arriba, la escuela. Al segundo, debajito, el templo. Al tercero, le vamos a llamar el puente, que tiene que ver con el freno en la vida, con la conexión entre la emoción y la conciencia. Y la agenda, yo también le llamo el proyecto de vida, la última estructura que se desarrolla. ¿Qué es lo que sucede? Es esto lo que a mí me hace humano, pero existen varias teorías correlacionadas con la neurotoxicidad o con la desconexión neurológica correlacionada con adicciones. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? A este lugar, aquí, a la frente, debe llegar noradrenalina, también serotonina, pero nos vamos a enfocar hoy en la noradrenalina para poder entender los riesgos tan graves. Resulta, voy a decir, hay 3 teorías importantes. Resulta que a ese lugar debe llegar 10 de noradrenalina en cada uno de los estadios, ¿de acuerdo? En cada una de las estructuras, 10 son ejemplos numéricos, 10, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Primero, Australia 2008, se demuestra en cuanto al consumo de sustancias correlacionado con sustancias de tipo nitrogenadas, alcalinas, producen desconexión axonal en los neurotransmisores de noradrenalina. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, para términos básicos. Resulta que hay axones, ¿cierto? Un ejemplo, no soy muy buen dibujante, neurotransmisión y axones. Resulta que, ¿qué dice la teoría de la Universidad de Sydney? Hay una desconexión, se desconecta, el complejo nitrogenado alcalino hace que el neurotransmisor se desconecte. Y resulta que, recuerden que los neurotransmisores vienen en cadenita, ¿sí o no? Son una cadenita, como cadenitas de tantos números. Resulta que aquí viene la cadenita de 10 y se cortó aquí y aquí solo llegó 1. Resulta que aquí viene la cadenita para el templo y se cortó y solo llegaron 2. Y al puente no llegó ninguno. Y a la agenda llegaron 5. Allí que estoy queriendo decir desde esa teoría. Estoy haciendo una decodificación de mi sistema neurobiológico humano que no me permitirá a mí conectarme con mi propia humanidad. Primera teoría, desconexión axonal. ¿De acuerdo? Segunda teoría. Oxford, 2002, Universidad de Oxford. El sistema, vamos a mirar esto como un sistema, ese tallo como un sistema, está tan ocupado por devengar la carga de neurotransmisión que solicita el sistema límbico, que no tiene la suficiente herramienta ni el suficiente proceso neurobiológico para enviar la cantidad de neurotransmisores que se necesitan enviar al cerebro prefrontal. Segunda teoría. Esto pasa, y esa teoría está muy correlacionada con las adicciones, especialmente comportamentales, ludopatía, vuelvo y repito, yo lo veo neurobiológicamente muy similar, trastornos de la alimentación, adicciones a los juegos virtuales, adicciones a la pornografía, adicciones a todo lo que comportamentalmente puede ser una adicción. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Estamos quedando claros? Entonces, segunda teoría dice, simplemente en ese camino y en ese proceso hay en la decodificación
no tiene la manera, no tiene forma alguna de llegar realmente a satisfacer las necesidades neurobiológico prefrontales. Y pues entonces las dos teorías, ¿a qué nos llevan? A decirnos que entonces cuando estoy en una condición de este tipo, termino siendo más animal que humano. Y eso no, en momentos no lo entendemos. Por eso no tengo control. Miren, aquí es el lugar donde aprendemos. No tengo neurotransmisión suficiente. Pues entonces voy a tener problemas con mi cognición y no es que tenga un déficit cognitivo ni tenga un retraso mental. No, voy a tener problemas para entender, comprender, analizar, para hacer todo lo que tengo que hacer. En este segundo, en el templo es el que me ayuda a conectarme con esto, con la compasión. Estoy tan desconectado con la compasión que veo llorar a mi mamá y me importa un culo. Aunque le digo, yo la amo tanto, algún día voy a cambiar. Mentiras, que estoy desconectado. No hay compasión. No hay. El puente, no tengo freno, no controlo impulsos, termino así, termino actuando muy animalescamente. Agenda, todo lo pospongo, no tengo un proyecto ni claro ni estructurado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es importante, para términos prácticos también entender, que es importante para la gran mayoría de ustedes, que cuando estamos hablando de depresión y ansiedad, necesitamos entender el sistema límbico. ¿Y por qué necesitamos entenderlo? Porque cuando tengo una carencia serotoninérgica, que es el neurotransmisor de la felicidad, cuando tengo carencia serotoninérgica, tengo una tendencia depresiva. ¿De acuerdo? Cuando tengo tendencia a una baja serotoninérgica y dopaminérgica, tengo una tendencia ansiosa. O también cuando tengo una particularidad de una alza dopaminérgica leve, no muy alta, también puedo estar entre la depresión y la ansiedad. Entonces, los medicamentos que se toman ustedes, sus familiares, quienes sean, son muy básicos. Psicofarmacológicamente son muy básicos. ¿Qué estamos tomando? Monoaminas, que hagan una regulación de su sistema. ¿Qué sistema? Esas, las monoaminas, serotonina, dopamina y noradrenalina. ¿De acuerdo? ¿Qué es una psicosis? ¿Qué es un episodio psicótico? Que la dopamina llegó a 5000. Y ojo, una adicción llega un momento en donde este man, el panadero, está tan descontrolado que me sube que simplemente hay una solicitud de dopamina y ella sube a 5000 y termino psicótico. ¿Y saben qué es lo más duro de eso? Que es una ruleta rusa, porque yo no sé cuándo me pueda psicotizar con un aguardiente, con un cigarrillo de marihuana, con un gramo de cocaína, con unas gotas de benzodiazepinas, con cocaína, con lo que sea. No sé cuándo me pueda psicotizar, porque lo que sí tenemos que entender es que este señor pierde el control, el panadero pierde el control, en el tallo no hay control, hay una hiperestimulación desordenada y en algún momento se puede subir a 5000. Y si yo tengo además alguna carga genética de psicosis, de bipolaridad, pues mucho más fácil, porque yo lo que estoy haciendo todos los días con mis conductas o mis consumos es ir y tocarle al gen. ¡Ey, despierte, despierte, despierte! Y eso necesitamos entenderlo. Y el circuito de la recompensa necesitamos entenderlo porque ¿qué es lo que sucede? Resulta que usted le deja de mandar la dopamina y la serotonina y la amígdala ¿qué hace? Sí, vamos a entrar en batalla, lo deprimo, lo meto en problemas, lo vuelvo hipersensible, agresivo, impulsivo, nada lo llena, lo hago sentir vacío, emociones de miedo, de tristeza. Mi vida es un caos emocionalmente, es un verdadero caos. Porque ella está luchando por lo que ella quiere y desea, no por lo que necesita. Ella es hermosa, la loca es hermosa. Hoy trabajamos aquí en Hielo con la loca. ¿Recuerdan los que estuvieron que yo les decía controle la loca? ¿Sí? Es a ella. Porque ella es hermosa, porque ella nos dice que tenemos hambre, nos dice que debemos dormir, nos dice que necesitamos beber algo si nos estamos deshidratando. Ella es hermosa, pero ella no tiene conciencia de nada. Y si usted, al igual que un animalito, si usted al animalito le da 20 panes, el 20 panes se le come, ¿o no? Pero solo necesita, es más, no necesita pan, necesita concentrado. Pero si usted le da pan, él se come los 20. Y créame que cada que vea un pan y usted no lo da, le va a hacer la pataleta, porque usted le genera dependencia. Aunque no lo crean. Nosotros, miren, tenemos que entender algo y aceptarlo. Esta parte nuestra funciona como el animal, aunque nos duela. Este circuito de la recompensa funciona de la misma manera. Sí. Me, como que caí en cuenta, una vez leí un momento que digamos, una droga que la gente nunca ve como droga y es el azúcar. Sí. En este caso, pues igual, lo parecido por lo mismo de la dependencia. Sí tiene algunas similitudes
lógicamente, en las maneras en que se coma el azúcar, ¿cierto? Digamos que hay cierto consumo de azúcar que sería, entre comillas, natural, que no tendría que generar, digamos, alteraciones de tipo dopaminérgica, pero pues es diferente si usted se come 50 chocolatinas en un día, ¿cierto? O sea, el azúcar, los niveles de azúcar ya tienen otro tipo de condición, de consecuencia, tienen otro tipo de, le va a dar diarrea seguro, ¿cierto? Pero puede que le dé diarrea, pero puede que para su cerebro sea muy placentero. Y usted está peleando toda la vida entre la diarrea y el placer. No, es una realidad, ¿ya? Es una realidad, porque sí puede terminar generando dependencia. Depende de la manera en que se consuma ese azúcar, ¿de acuerdo? Y todo, como genera dependencia no comer. ¿Ya llegó la familia? Sí. Chao, mi amor. Como genera dependencia no comer. ¿Usted cree que la anoréxica realmente sufre mucho? No, eso es dopamina para arriba, el sentir esa sensación acá, el retarse, el botar la comida cuando se la dan, toda ese comportamiento maquiavélico genera dopamina. Y no como, o sea, eso es una cosa toda macabra, eso genera dopamina. Y esta lo lee de esa manera. ¿Usted cree que a ella le importa que esté muriendo? No le importa, porque ella no, o sea, y no es que ella sea mala, no, es que esa no es su función. Vale, ¿qué es lo que sucede además? Tenemos un sistema que es hermoso, tálamo, hipotálamo, hipófisis adrenal. Vamos a llamarle el eje sensoperceptivo, con otro que hay por aquí, que se llama sistema somestésico sensitivo 312, pero para no enredarlos no vamos a hablar de él. Vamos a hablar del tálamo, hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? El eje sensoperceptivo. Entonces voy a ponerle un ejemplo. El eje sensoperceptivo acompaña a este sistema límbico, especialmente a la loca del hipocampo, a generar algo que o yo le llamo el engaño sensoperceptivo, el saboteo sensoperceptivo. Y voy a ponerles un ejemplo. Dígame si aquí no hay alguien, yo creo que todos, no hemos tenido alguien en la familia, que cree que borracho baila muy bien y baila horrible. Ese es el engaño sensoperceptivo. Como cuando creo que drogado paso mejor, leo mejor, comprendo mejor, eh, tengo mejores relaciones sexuales, que porque de eso se encarga esta estructura sensoperceptiva, de alimentar la sensopercepción, entre comillas, coherente a la exacerbación dopaminérgica. Y entonces lo que está haciendo es que mi sensopercepción también quede atrapada. ¿Y por qué queda atrapada? Porque si no tomo, no paso igual. Si como, voy a estar muy fea. Si no como, pues entonces y si no me embuto, entonces van a pasar cosas en mí. Si no consumo una sustancia, no me va a ir bien. No puedo compartir con otros. ¿Sabe qué pasa con el eje sensoperceptivo? Empieza a convertirse en una justificación, en una excusa para repetir la conducta. Porque a ese eje también lo atrapó el circuito de la recompensa. Entonces, si observamos en términos básicos, lo que hace ese circuito es atraparme, me atrapa, neurobiológicamente me atrapa, quedo alienado. ¿Qué es esta alienación? Quedo atado y no tengo la posibilidad de salir porque estoy experimentando la existencia desde una condición, primero, del placer y segundo, emocional. Preguntas hasta aquí. ¿Qué es lo más prudente hacer para, pues ya sabemos que evitar el consumo, pero es que hay personas que cortan como para ellos poder dejar de sentir esa sensación de que yo bajo la piel, o yo cuando estoy con mi mental estoy mejor, me siento cool, me siento, ¿qué recomiendo? Pues yo no sé si hago recomendación. Yo creo que yo he intentado nunca dar recomendación. Lo que creo es que
que esto es un asunto de conciencia y que esto es un asunto que no tiene que ver solo con el sujeto, sino con su contexto, ¿de acuerdo? Que también el contexto necesita hacer conciencia del sujeto y de estas necesidades, ¿ya? Es muy difícil en momentos decirle a alguien que tome alguna decisión referente a este proceso neurobiológico de tipo patológico, cuando entonces él está en la lucha y dice, pero es que yo la paso bien, sí, si las drogas, por ejemplo, fueran malucas, nadie las consumiría, pero se dan cuenta el riesgo y el daño y los riesgos a los que me estoy exponiendo, porque necesitamos entenderlo, de acuerdo. Es lo mismo, usted puede tener una pareja con la que pasa muy rico, pero le pega. Entonces usted también, y también podría preguntarme lo mismo, ¿qué le recomendamos? ¿Cierto? Y la persona es, no, pero él algún día va a cambiar. Para los Es que que también parecen me quiere. porque forma parte importante en todo este proceso. Repíteme la pregunta que no entendí. Como tengo hijas pequeñas Sí, y pues ellas no sí. entienden ese contexto, Ajá. pudieras explicar qué significa eso, porque realmente yo pienso que una cosa es lo que uno sabe que es, pero en el contexto en el que uno está, en el que uno se desenvuelve, pues finalmente no se lo puede tener. Los contextos son muy complejos y estamos en una cultura en donde los contextos tienen esa tendencia a la complejidad, ¿cierto? Tenemos tendencia a tener contextos disfuncionales, correlacionados con las adicciones, correlacionados con unas culturas complejas de tipo dramáticas como los hemos, con exacerbación de la personalidad, de confusión hasta desde la misma orientación sexual. Estamos en unos contextos en donde estamos expuestos, nuestros niños están expuestos y nosotros estamos expuestos a una cantidad de condiciones que impactan nuestro cerebro, ¿ya? Eso está claro y eso es una realidad, ¿ya? Cuando usted me dice yo qué recomiendo frente a eso, ya después de explicarle lo del contexto, yo qué es lo que recomiendo, pues que lo que tenemos que estar haciendo es esto, ¿ya? Formándonos. La primera recomendación es formarnos, poder entenderlo, poder comprenderlo, para no seguir ni permitiendo ni justificando y ojalá tomar decisiones frente al no hacerlo, ¿de acuerdo? Si hay usuarios, ¿ya? Porque cuando yo empiezo a entender estas condiciones, entonces es donde yo empiezo a reconocer, venga, venga. A Medicol yo no solo vengo a que me traten, ni como familia solo vengo a que me traten, vengo a formarme porque cuando me forman empiezo a tener herramientas y empiezo a reconocer que existen algunas cosas que no pueden ser negociables. Porque cuando yo empiezo a negociar conmigo, con los otros, pues entonces también termino envuelto en alimentar esa estructura neurobiológica y psicológica patológica que el otro tiene. Y si hoy no entendemos eso, porque esto es una cosa hasta muy básica de entender las monoaminas es muy sencillo y yo espero estar explicándolo de una manera muy simple y no tan, yo esto lo doy catedráticamente en las universidades y momentos es difícil como hablarlo de manera muy simple, pero espero que lo hayamos comprendido, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que, digamos que cuál es el objetivo de Medicol y mío como parte y seguramente como el director de la institución es, miren, esto es una realidad, la cual todos podemos vivir, desde una adicción, desde un trastorno del estado del ánimo, desde un trastorno psicótico, desde una bipolaridad, ¿ah? Desde un trastorno de la personalidad que tiene que ver con todo el sistema y con toda la estructura. Si en algún lugar está la personalidad, está aquí, ¿cierto? Aquí se configura la personalidad, pero ¿qué tipo de personalidad yo configuré? ¿Cómo la configuré? Si la configuré desde el sistema límbico o empecé a configurarla desde la conciencia, desde la capacidad de comprender e interpretar la vida de una manera real, no imaginaria, no dramática, no a partir de la disfuncionalidad o el conflicto. Entonces, cuando yo hablo del circuito de la recompensa, estoy hablando de la humanidad. Y digamos que hoy el objetivo es hablar para que comprendamos lo que puede ser una dependencia, una tendencia, una adicción, pero seguramente estamos hablando de todo. Estamos hablando que este circuito y que esta estructura tiene que ver con nosotros en la manera en que estamos viviendo. Es más, en este momento, ¿a dónde estamos enviando neurotransmisores? ¿A qué lugar? ¿Al área qué? A la escuela, área dorsolateral. Está la noradrenalina, ya vea, con toda. Pero si alguien tiene algún rollo y algún pedo con una adicción en la cabeza, seguramente ahorita va a decir, ¿qué fue lo que dijo John? ¿Cómo fue que lo explicó? Uy, ¿cómo fue lo que pasó? Uy, pero es que, porque muy seguramente puede estar pasando algo con su cadena neurológica, ¿ya?
con la sinapsis que se da en esa neurotransmisión, ¿ya? Con la interrupción sináptica. Preguntas. Uno, dos, tres. Yo creo que uno confunde las adicciones en el sentido de que cree que solo es la droga o los ejemplos que tú has colocado, y hay otros totalmente ordinarios que los hacemos porque tenemos una recompensa. Sí. Me tomo una Coca-Cola, las burbujitas, qué delicia, ¿cierto? Eso genera una dopamina. ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo guarda para que entendamos? ¿Quién lo guarda? El hipocampo. ¿Y a quién exacerbo? A la amígdala, ¿cierto? Y el circuito de la recompensa dice, oh, ¿cierto? De estímulos o ver televisión. Es recompensa, sí. Todo el tiempo. Hay un mundo de cosas que acostumbramos al cuerpo que no vemos que son adicciones. Yo no sé si son adicciones, son exacerbaciones dopaminérgicas. Ya para llamarle adicción tendríamos que evaluar cuándo empieza a ser una adicción y cuándo no, ¿cierto? Pero sí es como digamos que es como la tendencia, como que es chévere lo que está diciendo, porque nos está diciendo es, cuidado, nos estamos siempre poniendo en riesgo y no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta, ¿ya? Y yo me acuerdo cuando mi hermana me dice que a mi mamá le da rabia cuando no puede estar a las 8 viéndose una novela, y la frustra. Y es lo único que ve televisión en su vida, porque ella solo ve televisión de 8 a 9 de la noche. Pero sí, en ella genera, mamá, necesito que me haga un favor. Es más, de esa hora no contesta el teléfono. Y si uno le llega, le molesta. O sea, hay unas ciertas partes que uno puede empezar a observarlo, sino que como todo lo naturalizamos. ¿Y cuál es la pregunta que nos tendremos que hacer hoy? ¿Realmente qué es natural y cuándo empieza a ser patológico? ¿Cuándo empieza a estar mal? ¿Cuándo me empieza a generar dificultad? ¿Sabe cuándo empieza a generar dificultad? Cuando me frustra. No, todavía no, porque ni siquiera está esa opción todavía. Cuando me frustra, cuando me genera malestar con otro, cuando me genera irritabilidad, cuando me genera hipersensibilidad, cuando lo deseo, cuando quiero, constantemente, porque puede convertirse en un hábito pero patológico. Y eso necesitamos poder observarlo, o si no nos quedamos con otras creencias y no estamos en el lugar que nos corresponde, y es entender que nosotros como humanos tenemos una tendencia a lo límbico, tenemos una tendencia a lo psicoemocional y que tenemos una tendencia por naturaleza a querer más dopamina. ¿Quién aquí no quiere más dopamina? Recompensa, llamémosle recompensa, llamémosle también dopamina. Pero ni siquiera bienestar, complacer. Porque entonces decimos que un poquito de más serotonina, más felicidad, ¿cierto? Pero entonces estoy haciendo un síndrome serotoninérgico y estoy por allá, estoy hipomaníaco, todo feliz, y entonces empiezo a regalar todo, necesita plata, necesita ropa, tenga esta camisa, todo hipomaníaco, ¿ya? Porque neurobiológicamente todo en exceso es patológico. Patológico. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como humanos? Venga, preocupémonos por esta estructura, por este órgano, realmente observémoslo, reconozcámoslo, miremos cuáles son sus necesidades, dejemos de naturalizar que es que, no, pues yo tengo por allá un sobrinito, él como que fuma varetica de vez en cuando, aquí he tenido niños que han fumado varetica de vez en cuando y cuando menos pensaron llegaron psicóticos. Y los mandamos para la DAWAN, volvieron y la psicosis nunca les bajó, es decir, diagnóstico esquizofrenia de los 16, 17 años, pero es que de vez en cuando un varetico. Somos muy estúpidos en momentos. Yo aquí he tenido un estudiante de medicina y un estudiante de psicología que para mí podrían ser muy talentosos y terminaron desarrollando una bipolaridad. Tenían unos abuelos bipolares los dos y se los decíamos siempre, no sigas consumiendo eso, que le estás tocando el gen. Pues un día llegó uno diciendo que Álvaro Uribe lo estaba persiguiendo. Un episodio psicótico delirante. Y el otro llegó diciendo que a él lo quería matar un vecino. Y con los dos hicimos el mismo proceso y miren, de verdad, son personas que en este momento tienen un diagnóstico, uno de esquizofrenia indiferenciada y otro de esquizofrenia paranoide. Personas muy jóvenes. No. Recuerden que los trastornos crónicos son trastornos psicóticos como la esquizofrenia
y los trastornos afectivos bipolares son los trastornos que son crónicos para toda la vida. Son regulables, especialmente la bipolaridad se puede regular, se hace todo un manejo, ¿de acuerdo? Y se puede manejar, pero hay que tener mucho juicio farmacológico, es decir, el paciente tiene que ser muy adherente a la terapia farmacológica para que no se descompense, ¿cierto? Los dos. Los dos tienen que ser muy adherentes a la terapia farmacológica, que en eso tenemos grandes problemas, de por vida. ¿Y si se pueden incorporar socialmente? Se pueden incorporar socialmente. Un alto porcentaje, hay algunos que no desafortunadamente, pero hay un alto porcentaje que sí. Si tiene juicio farmacológico, si se deja acompañar, si hace un buen proceso, si la familia hace parte del tratamiento. Esto es un trabajo de todos. Que sean rechazados socialmente, los discriminados. ¿Por qué? El que me discrimino soy yo. No, tampoco eso a nadie le importa. Y si yo soy juicioso y me estabilizo y hago un buen proceso y tengo disciplina farmacológica, disciplina terapéutica, yo puedo estar estable y llevar una vida lo más normal posible. Sin problema. Bueno, tú y después por allá alguien más. Bueno, va en dos sentidos. ¿Cómo funciona aquí la voluntad? Muy interesante pregunta. Y lo segundo es cuando ya hay tan rotas esas sinapsis para la parte cognitiva, Sí. el proyecto de vida, ¿qué tan reversible es? Si hay alguna. Sí. Miren, nosotros somos muy de buenas. Que si esas desconexiones se pueden reconectar, especialmente con la prefrontalidad. Entonces yo le digo que en el 2001, gente muy tesa en procesos neurobiológicos, encontró algo hermoso, la neuroplasticidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraron con la neuroplasticidad? Yo hice una investigación de eso en el 2009. Por ejemplo, llegamos a una conclusión. La adicción no es una enfermedad para toda la vida, eso es una mentira. Porque el cerebro tiene la capacidad de generar nuevas carreteras neurológicas y subsanar los daños neurológicos hechos por una adicción. Claro, desafortunadamente la neuroplasticidad con lo que no ha podido realmente y con lo que no podrá y no pudo, es con esos trastornos crónicos como las esquizofrenias o los trastornos psicóticos y las bipolaridades. Pero en relación a el orden de la reestructuración y recodificación de la estructura cognitiva, todo ese proceso prefrontal, no se reinicia, hace nuevas carreteras, nuevos caminos, genera nuevamente los procesos. Entonces es muy interesante la neuroplasticidad. La primera, la segunda, listo. Ahora voy a la primera. ¿Qué tiene que ver la voluntad? Eso es hermoso, porque a uno le dicen los abuelos, tenga fuerza de voluntad, y eso es mentira. Y es tan mentira la fuerza de voluntad como es tan mentira la aceptación y como es tan mentira la motivación. ¿Ya? La voluntad como concepto voluntad sí es real y existe. ¿Y en dónde existe? En el templo. Porque yo necesito tener voluntad para elegir, pero necesito llenarme de acción para que esa voluntad sea una voluntad objetiva y eficaz, ¿ya? Pero yo necesito voluntad, ¿ya? Es decir, ¿qué es la voluntad en términos neurobiológicos y científicos? Es como reconocer mi necesidad, o sea, reconozco que hay una necesidad, conciencia de necesidad. Y es allí en donde desde Medicol y el modelo de atención y nuestra formación y digamos nuestro proceso académico, porque no sé si saben que Medicol pues tiene una estructura académica grande, de acuerdo en pues a nivel de universidades, especialmente la Universidad de Manizales, empezamos a entender como desde todos los procesos de investigación, análisis, una cantidad de procesos que hemos hecho ya hace algunos años, que por ejemplo, la aceptación es un engaño sensoperceptivo. Que la aceptación no es el primer paso, ni el segundo, ni el tercero. Que la aceptación termina convirtiéndose en una excusa y en una justificación. O el mentiroso nunca ha aceptado que es mentiroso. Y sigue mintiendo. ¿Ya? Entonces, desafortunadamente, el concepto desde la humanidad, ese concepto de aceptación, es un concepto que ya no tiene sustento, al igual que el concepto de la motivación. O es que el que tiene cáncer necesita que le aplaudan y le armen pompones para hacerse la quimioterapia.
Yo necesito motivación para venir a un tratamiento. Se los he dicho a muchos acá. Yo creo que acá hay usuarios que han estado conmigo en algunas intervenciones. Digo, dejen la huevonada, que usted no necesita estar motivado. ¿Por qué no ha vuelto? No, es que estaba desmotivado. Usted no ha vuelto porque no le ha dado la gana. A mí no me salga con cuentos. Porque esto no es un asunto de motivación. ¿Quién dijo que yo necesito motivación? No, necesito voluntad. Y la voluntad acompañada de una acción que se llama conciencia de necesidad. Lo decía Martin Heidegger. ¿Han escuchado de Martin Heidegger alguna vez alguien acá? Sí, quizá el mejor filósofo del siglo XX. Él decía, necesitamos hacer Dasein. ¿Qué es Dasein? Estar aquí, pero no solo estar aquí, porque pues todos estamos aquí. Estar aquí haciendo aquí. Eso es voluntad acompañado de conciencia de necesidad. Porque de otra manera no sería nada, no sería voluntad. Es que él tiene voluntad, pero no lo hace, ¿no? Entonces no tiene voluntad de nada. La voluntad, es decir, Dasein, estar aquí, tiene que estar acompañada de la conciencia de necesidad. ¿Y qué es la conciencia? Algo que quiero escribir, se los decía a algunos otros hace poco. Yo hace tiempo quiero escribir no sé si un texto, no sé, algo que se llame A pesar de mí. Es que la voluntad y la conciencia de necesidad es a pesar de mí, a pesar de que yo lo quiera. Es que no es lo que yo quiero, es lo que necesito. Y hay una gran diferencia. Aquí está lo que quiero y aquí puedo reconocer lo que necesito. Entonces tengo que empezar a elegir y a reconocer eso. Es diferente lo que quiero y lo que necesito. Y es diferente no ser capaz a no elegir ser capaz. Y allí diferencio y reconozco cómo funciona toda mi estructura neurobiológica y dejo de engañarme. Y reconozco que esto es un asunto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién no sufre de procrastinación, de postergación? Eso es carencia de voluntad y carencia de conciencia de necesidad. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí nos hemos prometido hacer ejercicio a las 6 de la mañana alguna vez? Y no lo hemos cumplido. Eso es, sí, eso. Y así sucesiva. ¿Cuántas veces nos hacemos promesas no cumplidas? Eso significa el engaño, senso perceptivo, el saboteo, el bombón, en donde para evitar la culpa y la responsabilidad, y además la conciencia de libertad y conciencia de necesidad, pues simplemente me digo, no, pero mañana sí. ¿Cierto? Y miren, así funciona todo. Es que así no solo, por eso cuando hablo de esto, ni siquiera me gusta, no sé, no me gusta llamarle circuito de la recompensa, me gusta llamarle fases neurobiológicas de la realidad humana. Y esta es la realidad, aquí funcionamos. Entonces, realmente es difícil transformar mi vida. No, lo difícil es elegir transformarla, es reconocer que si no tengo conciencia de necesidad, seguiré atrapado en mi sistema límbico. Por ejemplo, aquí tenemos un programa para trastorno de personalidad. ¿En dónde está atrapada la persona que tiene un trastorno de personalidad? Y por aquí hay unas que tienen una personalidad hermosa como trastorno, ¿cierto? ¿En dónde está atrapado? Acá, estoy acá. Entonces, el hipocampo y la amígdala, para que ella se sabotee, no le acuerda a los 10 teteros ricos. Él sabe que para que ella arme el drama y se vuelva dopaminérgico ese drama, le recuerda el tetero vinagre, el único. Y le vuelve un drama a su día. Así funciona. Ya no aguanta. Claro, esto funciona, vea que ya como le da risa, esto funciona de esa manera. Me hizo acordar del señor ese que sale en el meme. Sí, sí, fue muy chistoso. Miren, así funciona. Miren, ese sistema, cuando nos atrapa, atrapa nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras creencias. Aquí estamos introyectados, proyectados. Desde este lugar entiendo por qué alguien me cae mal. Ah, no, desde este lugar alguien me cae muy mal y nunca he entendido por qué. Si lo miro desde allá, entiendo que es que yo me parezco a él y por eso me cae mal, pero nunca lo he aceptado. Pero aquí están las resistencias psíquicas. Si en algún lugar está el inconsciente, está aquí. Si en algún lugar está la sombra, está acá. Si en algún lugar está el diablo, está aquí. La oscuridad está aquí. Pero si en algún lugar puede estar la oportunidad de trascender, a pesar de mí, también está aquí. Y es cuando logro entender que esto es hermoso, pero que el dueño soy yo.
que el control lo tengo yo. ¿Quiénes estuvieron hoy en el hielo? En el hielo. Listo. Cuando yo ingreso al hielo, ¿quién se activa? Porque si hay un terremoto, la que se activa es ella. ¿Listo? ¿Listo? Y ella se pone ¡bum! En rojo y salga a correr. Ella es la que se activa. Para eso la necesitamos, ¿ya? Pero hay un ataque de pánico. ¿Quién ha sufrido aquí ataques de pánico? Listo. Tenga, se hiperestimula la loca. ¡Pum! Se pone en rojo. Y me dice, me va a morir. Usted se va a morir. Le duele el pecho. No le entra el oxígeno. Algo me está pasando. Van donde un médico, donde segundo médico, tercer médico, cuarto médico, quinto médico, sexto médico, octavo médico, noveno médico, y le dicen, no, usted no tiene nada, usted tiene un trastorno de ansiedad. Salen de la consulta y dicen, entonces a mí me están haciendo brujerías. Porque no aceptamos que somos los saboteadores de nuestro propio mundo. El que ha tenido ataques de pánico aquí, niégueme pues que ha pensado que le están haciendo brujería. ¿Y quién? ¿Quién me lo haría? Mi exnovia, no, la vecina, no, ¿quién sería? Y empieza una máquina. Y si uno va y visita a una bruja, la bruja le dice sí. Y le lee cualquier cosa, veo envidia. Veo problemas. Alguien del pasado y empieza por la letra A. Más me empeliculo. Y ¿sabe qué es lo peor? Que ella lo graba y ella dice, uy, qué chimba, me leyeron la vida, genera dopamina para ella. Entonces, pánico igual a dopamina también, se me enredó la vida. Se me enredó la vida. Y se me enredó de verdad. Por allí van a hacer una preguntita. ¿Quién era? Yo, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Me alegra mucho verla. Se generó dopamina. Hablando de una persona puede por sí misma revertir todo ese proceso, calmar esta loca y sin necesidad de medicamentos. No. Si ya hay cierto tipo de exacerbación, no. Necesita, no porque es que los síntomas son muy malucos. Es que una cosa es creer en el diablo, otra cosa es ver ese hijo de puta de frente. Cuando está en etapa de uso y de pronto de abuso, pero cuando ya hay una dependencia de algún tipo o ya se ha generado una hiperestimulación dopaminérgica ya real y constante, muy difícil. Entonces necesita un tratamiento. Necesita un tratamiento. Si usted tiene poquita serotonina, ¿qué necesita que le manden? Serotonina. Si tiene mucha dopamina, le sube mucha, ¿qué necesita? Pues algo que le frene mucha dopamina, porque usted está poniendo hipomaníaco. Entonces, mándele un soldadito para que se pare aquí, con un bolillo y le diga, ¿qué esta dopamina, marica? Eche para abajo, si usted no puede subir. No, sí, así. La meditación, la psicofarmacología, el salud mental es muy fácil. Porque la neurona no está sangre, no deja que esta cosa. Manda y se la tiene que partir al cerebro,